Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Yo soy el doctor Alberto Rosario, el médico predicador, y les saluda desde Puerto Rico. Y para mí es un placer inmenso estar semana tras semana llevándoles ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de restauración que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad para todos aquellos que nos están viendo por primera vez, pues marquen like o me gusta a esta página para que todos los domingos a esta hora pueda ver esta reflexión en vivo, y compartir con nosotros a través pues del chat que aquí pues aparece. Siempre es bueno pues que nos digan desde dónde nos están viendo, porque nos gusta saber hasta dónde se está llevando este mensaje. También siempre los exhorto a que compartan esta reflexión. Nosotros no sabemos quién necesita este mensaje. Nosotros no sabemos quién se va a beneficiar, quién va a recibir la bendición a través de este mensaje que el Señor nos tiene para el día de hoy. También pues pueden ver las reflexiones que están en este sistema grabadas durante las semanas pasadas, las semanas anteriores. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que a nosotros muchas veces no nos gusta que nos hablen, muchas veces a nosotros nos pesa, y es el perdón. El tema de esta noche es sanados por el perdón. Sanados por el perdón. Así que es un tema bien importante. Una de las cosas que a nosotros se nos hace bien difícil es el poder perdonar. Te perdono. Esas dos palabras son palabras que a nosotros se nos hace bien difícil perdonar. Pero tú te has puesto a pensar el por qué se nos hace difícil. Primeramente, la verdad es que no es una tarea fácil el perdonar. Porque para nosotros poder perdonar tenemos que quitar ese orgullo que nosotros tenemos, que quizás es de las cosas de mayor peso que nos impide hacerlo. Pero para poder entender lo que es el perdón, lo que es el perdonar, este proceso, porque realmente el perdón es un proceso, vamos a definir lo que es el perdón para que podamos entender y podamos ampliar entonces el conocimiento sobre esto. Y el perdón es una definición de diccionario. Si buscan un diccionario y me da esta definición. El perdón es una acción divina, o sea, que viene de Dios, que nos permite borrar el dolor de una ofensa ocurrida. Vuelvo y lo repito, es una acción que viene de parte de Dios, que nos permite borrar, nos quita entonces el dolor de una ofensa ocurrida. Eso es lo que es el perdón. Y nosotros hemos escuchado un sinnúmero de ocasiones, y posiblemente nosotros decimos esto: yo perdono pero no olvido. Y mucha gente se asusta o se escandaliza porque cree que eso está mal. El perdón no se relaciona con olvidar. Acuérdense de la definición, que el perdón es que esa acción divina que nos quita el dolor de una ofensa. Por ejemplo, una madre cuyo hijo fue asesinado, difícilmente ella puede olvidar ese evento. O una niña que fue maltratada, difícilmente
puede una niña o una esposa, un hijo o cualquier persona que fue maltratada, difícilmente puede olvidar ese evento que lo marcó, que lo hirió. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el perdón? No borra el recuerdo, sino con el perdón se borra el dolor. Cuando nosotros entonces perdonamos, podemos recordar la ofensa sin que nos duela, sin que nuevamente se abra esa herida. Y esa es la gran diferencia de lo que es el poder perdonar. Hay algo bien interesante con la cuestión del perdón y el por qué. El título que yo lo presenté de esta manera, de sanados por el perdón. Ya se ha comprobado que cuando nosotros estamos viviendo con tensión, con estrés, con rencor, eso hace que en el cuerpo se nos libere unos neurotransmisores que son los que nos mantienen en alerta. Nos agitan el corazón, están los músculos preparados para la pelea, ¿verdad? Entonces el rencor acumulado, el rencor guardado, siempre nos mantiene ese sistema así, ese sistema activo. Como consecuencia nos trae un sinnúmero de enfermedades, dolores de cabeza, dolores musculares, ansiedad, depresión, problemas estomacales, todo ese tipo de enfermedades causadas pues por un sistema que está alterado por unos estresores, que en este caso es el rencor o es la ira. Entonces, sanados por el perdón viene porque a medida que nosotros vamos perdonando, vamos siendo sanados también. Entonces, hay ofensas que se pueden perdonar fácilmente. Por ejemplo, yo voy caminando por la calle, una persona me pisa, me dice, se disculpa, perdóname, yo, está bien, no hay problema. Y ya, y seguimos caminando. Eso se perdona mucho más fácil que una infidelidad, que el asesinato de un hijo, que son ofensas o un maltrato. Son ofensas que nos marcan profundamente y nos hieren profundamente en nuestro corazón, dejándonos marcas, dejándonos cicatrices en nuestro corazón, en nuestra alma. Sin embargo, hay personas que no quieren o no pueden perdonar. Las hay. Yo les he comentado de esta persona en un retiro, que yo estaba hablando precisamente de este tema, del perdón, que ella decía que ella no quería perdonar a la persona que había asesinado a su hermano en un accidente, un accidente, que lo atropelló en un accidente, porque ella quería tener ese rencor en su corazón. Entonces, esa persona que no logran perdonar o que no quieren perdonar, difícilmente pueden vivir el momento presente, el ahora. ¿Por qué? Porque su vida se quedó estancada, se quedó paralizada en ese antiguo sufrimiento o en esa antigua ofensa. Quedó anclado en el pasado, como en el caso de esa persona, que su vida se quedó paralizada. Ya su vida se quedó estancada en ese pasado, y entonces está teniendo un presente lleno de rencor, lleno de ira. Difícilmente esa persona es feliz y difícilmente esa persona pueda dar un paso para seguir su vida hacia adelante. ¿Por qué? Porque su vida entonces se quedó paralizada. Hay muchas personas que no perdonan
simplemente porque piensan que de ese modo no va a liberar a la otra persona de la culpa. Yo no la voy a perdonar para que se quede con esa culpa de esa acción. Pero la realidad es que esa persona no sufre. Quien está sufriendo es la persona que no ha perdonado, no la persona que hizo la ofensa, sino la persona que no ha perdonado es quien entonces se va a mantener atado a ese sufrimiento, porque posiblemente esa persona hasta se olvidó de la situación, un malentendido, no sé, posiblemente esa persona se olvidó de la situación, se olvidó de por qué tú estás molesto o molesta con ella. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que perpetuamos esa herida y mantenemos esa herida abierta. Nosotros entonces no permitimos que esa herida sane. Seguimos con ese dolor, seguimos con ese sufrimiento, seguimos con ese rencor. Y entonces esa herida es la que nosotros posiblemente nos tiene con depresión, con ansiedad, con problemas para dormir. Y tal vez nos ha alterado toda nuestra vida. Se nos ha trastocado, se nos ha trastornado toda nuestra vida. Así como dice la hermana Lupe, hay que perdonar para sanar el alma. Hay que perdonar para sanar el alma. Entonces, posiblemente esa enfermedad que tenemos hoy es causado por no haber perdonado. Posiblemente, no estoy diciendo que a lo mejor la diabetes tuya es por no perdonar. No lo estoy diciendo, pero posiblemente esa enfermedad que tenemos hoy es causado por no haber perdonado. Porque entonces nosotros vivimos llenos de ira y resentimiento, que el resentimiento encontró una definición. Resentimiento es una esclavitud interior, una esclavitud interna. Nosotros mismos nos hacemos esclavos entonces de nuestro rencor y de nuestra ira, y nos explotamos por dentro, por decir así, nos enfermamos nosotros por dentro, porque estamos guardando todo ese coraje, todo ese rencor, y nos hacemos esclavos de eso, nos hacemos esclavos de la ira, porque guardamos entonces ese resentimiento hacia esa persona que nos hizo daño. Y entiendo que posiblemente te hizo un daño grave, pero las consecuencias de no haber perdonado, independientemente de lo que haya ocurrido, las consecuencias o las secuelas de no haber perdonado tal vez son más fuertes y más graves que la misma ofensa. Vivimos nosotros llenos de ira y resentimiento hacia nosotros por tal o cual razón. Y posiblemente vivimos llenos de ira y de resentimiento hacia Dios. Entonces nuestro mundo se convierte en un mundo de guerra, en un mundo de enojo, en un mundo de ira, de resentimiento, en un mundo tal vez lleno de odio contra esa persona que me ofendió, contra esa persona que abusó de mí, contra esa persona que me maltrató, contra mí mismo, contra Dios. Tal vez tú en este momento me estás diciendo o decimos, yo quiero perdonar, pero no puedo. Yo quisiera perdonar, pero no me nace, no me sale del corazón el poder perdonar a esa persona que me ofendió, a esa persona que abusó de mí, a esa persona que hizo tal cosa por mí. Y eso es verdad, hermano o hermana. Nosotros no podemos perdonar solos. Te lo repito nuevamente. Nosotros no podemos perdonar solos. Necesitamos de Dios para hacerlo. Necesitamos de la gracia de Dios
para perdonar a los que nos han herido, porque el perdón va por encima de nuestras capacidades naturales, por encima de nuestras capacidades humanas. Necesitamos de Dios para poder perdonar. Nosotros tenemos entonces que llenarnos de ese amor de Dios, sanar nuestro corazón que es sanado con el amor de Dios, y transmitimos entonces ese amor de Dios a la persona que nos ofendió, y borramos entonces, se va borrando, va sanando ese dolor por la ofensa. La palabra perdón, la palabra nos dice en Efesios 4 versículo 32 que nos perdonemos mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo. Perdónense mutuamente como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y eso lo dice la palabra. Entonces, hermanos, nosotros no podemos seguir viviendo en angustia. Nosotros no podemos seguir viviendo con el dolor. Nosotros tenemos que liberarnos de esos resentimientos que no nos dejan vivir. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Muchas veces nosotros decimos, yo no puedo perdonar a fulano porque vive lejos, o yo no puedo perdonar a fulano o a tal persona porque se murió, porque ya yo no lo veo. Y buscamos excusas, pero yo quiero que tú sepas algo, que a lo mejor tú me vas a decir, pero el doctor se volvió loco. Para nosotros perdonar, escúchalo bien, no necesitamos a la otra persona. Es más, para perdonar nosotros ni siquiera necesitamos del arrepentimiento de la otra persona. Porque para perdonar solamente nosotros necesitamos ese deseo de sanar la herida. Porque el perdonar es entre Dios y tú. Porque quien te va a sanar la herida es Dios. No es el arrepentimiento de la otra persona. El perdón tiene que ver con uno mismo, no con el arrepentimiento de la otra persona. No necesitamos que la otra persona vaya a donde nosotros a pedirnos perdón para nosotros perdonar. Solamente es el deseo que nosotros tenemos de sanar esa herida. Ahora no significa que, dependiendo, no sé, cuál haya sido la ofensa, aunque tú hayas perdonado a esa persona, si la ofensa fue grave, no significa que vuelvan a ser amigos o que vuelvan a hacer tal cosa, no sé, porque pues hubo un daño y hubo un efecto, y si esa persona no está dispuesto a cambiar, esa persona no muestra arrepentimiento, pues allá esa persona, pero tú cumples contigo mismo, con tu responsabilidad como cristiano, con perdonarlo. Y tranquilizas entonces tu corazón, porque acuérdate, el perdón es entre Dios y tú. Si después no quieres ver, no quieres saber de esa persona, pues no importa. No importa, porque esa persona entonces te ofendió, hubo una ofensa, ¿verdad? Hubo un evento que te marcó, que te causó dolor. Pero tú te liberas. No es que tú vas a liberar a esa persona. Tú te liberas con el perdón. Ahora, la otra parte, la otra persona, en caso de que somos nosotros que hemos ofendido, en caso de que hemos sido nosotros que hemos actuado mal, la manera que nosotros
tenemos de actuar para liberarnos de esa situación, dependiendo de lo que sea también. Porque hay cosas que hacemos que hay que ir a la cárcel o hay que pagar no sé si es delito, no sé. Pero si son cosas comunes, para nosotros liberarnos de eso, tenemos entonces que arrepentirnos y pedir perdón. Si la otra persona te quiere o no te quiere perdonar, allá la otra persona. Pero tú, en caso de que haya sido tú esa parte ofensora, que a veces pues nosotros cometemos errores, nosotros pues cumplimos con arrepentirnos y pedirle perdón a esa persona. Ahí están las dos partes, porque nosotros somos humanos, nosotros nos equivocamos, cometemos errores. Pues entonces, nosotros nos corresponde el perdonar. De esa manera, hermano, nosotros nos vamos liberando de esos resentimientos, vamos curando esas heridas y nos damos una nueva oportunidad de ser feliz cuando perdonamos o cuando pedimos perdón, dependiendo cuál sea el caso, porque aquí esto aplica para los dos. Sentimos entonces que nos liberamos de esa carga que íbamos cargando año tras año, que posiblemente no nos dejaba ser feliz, porque vivíamos anclados en ese resentimiento, en esa angustia, en esa ira. Pero a partir del perdón nos damos entonces una nueva oportunidad de ser feliz. Nosotros tenemos que recordar que nosotros no podemos actuar en el pasado. Ya, como dice la canción, ya lo pasado. Ya ahí no podemos hacer nada. Lo que tenemos nosotros para actuar y para cambiar es el presente, que es en donde nosotros tenemos esa oportunidad de intervenir en nuestra vida, de romper con ese ciclo de rencor, con ese ciclo de ira que nos hace daño. Ahí es en donde nosotros podemos romper esas ataduras, esas cadenas que nos atan, que no nos dejan seguir adelante, que no nos dejan ser felices. Entonces, hay algo también, el por qué nosotros tenemos que perdonar. Porque si queremos recibir el perdón de Dios, entonces necesariamente tenemos que perdonar a los que nos han lastimado. Como dice esa oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la palabra nos dice Jesús en Mateo 18, versículo 22, perdonar 70 veces 7, o sea, perdonar las veces que a nosotros nos ofendan. Mantenernos constantemente perdonando y orando por esa persona que nos hizo daño, para que no vuelva a repetir esa ofensa a otra persona o a nosotros mismos. ¿Y cuál es el mayor testimonio de perdón para toda la humanidad? Ese testimonio de perdón se dio Jesús colgado de la cruz, después que había sido azotado, coronado con espinas, escupido, burlado, había sido olvidado, abandonado. ¿Y cuál fue su respuesta? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que perdonar. Y el momento para perdonar es ahora. Nosotros no podemos ir al pasado para evitar que ocurra esa situación. El momento para perdonar es ahora.
Pero como yo te había dicho que para perdonar nosotros necesitamos de Dios, necesitamos llenarnos de Dios, pues entonces vamos a orar primeramente para que Dios nos vaya preparando, nos dé esa fuerza para poder perdonar, y después entonces continuamos nosotros con esa oración de perdón. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para limpiar nuestro corazón de los rencores, de la ira, de la amargura. Posiblemente nosotros necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, ¿no? O necesitamos pedir perdón a esa persona a quien nosotros ofendimos, a quien nosotros maltratamos, humillamos, no sé cuál es la situación. Pero este es el momento de limpiar nuestro corazón, este es el momento de estar en paz, de estar en paz con Dios y estar en paz con nosotros mismos. Y estamos en paz entonces con nuestro prójimo, con las personas que están a nuestro alrededor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en posición de oración. Jesús nos dice que en donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y aquí estamos todos reunidos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú nos has dado de abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y darnos cuenta de muchas cosas. Te pedimos perdón por la ira, por el resentimiento o por las faltas que nosotros hemos hecho que no nos hemos arrepentido. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos cada día a ser mejor persona. Ayúdanos, Señor. Señor Jesús, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todas esas personas que me han ofendido a lo largo de mi vida. Sé que tú me darás fuerzas para hacerlo. Te doy gracias, Señor, porque tú me amas y deseas mi felicidad, posiblemente más que yo mismo. Señor Jesús, quiero estar liberado de resentimientos. Quiero estar liberado de angustias, de intransigencias hacia ti, por todas las veces que te echaba la culpa por las cosas que me pasaban, por las dificultades económicas, por los problemas, por los fracasos, por las enfermedades que le echábamos la culpa a Dios, que nos enviaban esas cosas. Me perdono, Señor, por tomar tu nombre sin necesidad. He blasfemado contra ti y no te he adorado como tú te mereces. Purifica mi corazón, purifica mi mente hoy. Te pido, Señor, que vayas sanando esas áreas en mi corazón. Señor, me perdono a mí mismo por mis pecados y mis faltas, por mis caídas, por todas las cosas malas que yo he hecho.
Me perdono por las veces que he leído el horóscopo, por a veces que he usado amuletos y cosas que van en contra de ti, Señor. Renuncio a todas esas supersticiones. Te elijo a ti como Señor y mi Salvador. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor. Señor, perdono a esa persona que me ofendió, que fue mi esposa, mi esposo, mi novio, mi novia, mi amigo. Esa persona que faltó a la sinceridad, porque engañó, porque utilizó, porque me hizo sufrir a mí, a mis familiares, que afectó mis estudios, afectó mi trabajo, porque me humilló, se alejó de mí. Yo le perdono, Señor, por su pérdida de amor, de afecto y consideración, por sus errores, por sus debilidades, Señor, que me hirieron y molestaron. Señor, yo oro de manera especial para poder obtener la gracia de perdonar a esa persona que más me ha ofendido en mi vida. Te pido poder perdonarla, a esa persona que yo considero mi peor enemigo, a esa persona que me cueste más perdonar, aquella persona que yo dije que nunca le perdonaría. Tú sabes quién es, Señor, y te pido que me des la gracia de perdonar. Libérame, Señor, del mar de no perdonar. Gracias por tu amor y paz. Derrama tu Espíritu Santo para que ilumine con su luz todos los rincones oscuros que hay en mi mente y en mi corazón. Dame la gracia de perdonar, Señor. En el nombre de Jesús, yo perdono. Y ahí, en este momento, dices en tu mente el nombre a esa persona o a esas personas a quien tú necesitas perdonar. Y lo perdonas en el nombre de Jesús. Perdono a. Te perdono por toda ofensa y humillación, envidia o rechazo. Te perdono por los pleitos, por los insultos, por los golpes, por los rencores. Yo te perdono en el nombre de Jesús por las ofensas que me hiciste. Yo te perdono en el corazón de Jesús. Yo te perdono en la misericordia de Jesús. Yo te perdono y te bendigo. Y desato en el nombre de Jesús todo lazo de rencor entre tú y yo. Delante de Dios te declaro inocente y libre. Le pido a Jesús que te ame profundamente, te llene de paz y se manifieste en ti con muchas bendiciones. Amén, amén y amén. Pues ese es el mensaje que el Señor nos ha regalado en esta noche. Tenemos que perdonar para ser sanos.
tenemos que perdonar. Vamos a saludar a esas personas que nos están viendo. A Debbie Maldonado, saludos a Debbie, saludos a tu mamá Teresa, que no me he olvidado de ella. Aide Maldonado, Evelyn Ortiz, a Lupe María Rodríguez Capellán, que ella pues aquí compartió un testimonio de que ella era una persona rencorosa y el conocer más de Dios pues le hizo cambiar, la transformó su vida y aprendió a pedir perdón y a perdonar de corazón. Dios te bendiga, Lupe. Wanda Rinde, te extraño mucho. Pasa por mi oficina, escríbeme lo que sea para saber. Hace tiempo que nosotros no hablamos. ¿Quién más? Sonia Maldonado. Y ya no veo a quién más, quién está aquí viendo. Tenemos que perdonar. Así que también les digo que es bien importante que compartamos esta reflexión, una reflexión, entiendo que es sumamente importante. Nosotros no sabemos quiénes están en este momento enfermos por la ira, que están enfermos por el rencor, que están enfermos por la angustia, por el resentimiento, y a través del perdón van a recibir entonces esa sanación de su alma, esa sanación física. Así que es importante que compartan todos esta reflexión para que lleguen a más personas, para que se vayan liberando y rompiendo entonces esas ataduras del rencor, esas ataduras de la ira. También para que puedan compartir estas reflexiones, porque sabemos que hay gente que no tiene Facebook, pues a través de mi canal en YouTube, que se llama así, Médico Predicador. Buscan youtube.com/Médico Predicador y ahí aparece todas estas prédicas y las pueden compartir a través de diferentes plataformas, a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, a través de email. Pueden compartirla y así siguen ayudándome en esta tarea, en esta misión de evangelizar. Y más, este tema tan importante como el perdón, como dice aquí la hermana Debbie, el perdón es bien liberador, le quita a uno una carga increíble. Así que, hermano, yo estoy seguro que la reflexión de esta noche ha sido de gran bendición, ha sido como un bálsamo para nuestra alma, para cada uno de nosotros. Es como un empezar de nuevo. Así que nos vemos entonces la próxima semana. Dios los bendiga mucho a ustedes, a su familia, y perdonen y lleven ese mensaje de perdonar. Así que nos vemos entonces la próxima semana. Y Debbie nos cuenta entonces el testimonio de tu mamá, que ya sabe que próximamente tiene cita con el médico. Así que Dios los bendiga a todos. Buenas noches.